Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos para Entender la Movilidad, el espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de Personas, donde conversamos con actores clave para comprender desde distintas perspectivas las múltiples dimensiones de la movilidad humana. En esta ocasión, tenemos el gusto de dialogar con Juan Cuellar Torres, director de Educación e Incidencia de la Iniciativa Quino para la Frontera, una organización binacional que opera en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, y que desde 2009 trabaja en la promoción de políticas migratorias justas y humanas en la frontera entre México y Estados Unidos. A través de la atención directa a personas migrantes, la educación comunitaria y la incidencia en política pública a nivel local, regional y nacional. Juan encabeza los esfuerzos de educación e incidencia en la iniciativa Quino para la Frontera, donde coordina estrategias binacionales para transformar la realidad migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. Su labor se centra en impulsar una migración con dignidad, teniendo puentes y forjando alianzas clave con líderes del sector político, social y religioso. Juan es abogado y magíster en políticas públicas por la Universidad de Hertie en Alemania. Su trayectoria profesional abarca temas relacionados con políticas migratorias, derecho internacional público y gestión de programas en sectores gubernamentales, no gubernamentales y multilaterales. Antes de unirse a la iniciativa Quino, dirigió un programa de asistencia para refugiados inmigrantes solicitando asilo o con parol humanitario en el Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes. Asimismo, representó a Colombia ante las Naciones Unidas en negociaciones multilaterales sobre derecho internacional. Cedo la palabra al coordinador general de CEPOM, Andrés Ramírez Silva, para iniciar con el diálogo. Muchas gracias, Lili. Pues bienvenido, Juan. Estamos avanzando en este proceso de una serie de diálogos para entender la movilidad de personas desde distintas perspectivas, de distintas trincheras. Y quisiéramos empezar haciéndote una pregunta muy básica. ¿Cómo describirías, y es muy importante el hecho de que es la organización en que tú estás teniendo una posición directiva, tiene relación tanto con el lado mexicano en la frontera como el lado norteamericano? Es una perspectiva binacional en una región muy importante para la movilidad humana. Y considerando eso, ¿qué cambios importantes han ustedes observado en los últimos años en términos de perfiles, flujos y necesidades de personas migrantes? Claro que sí, Andrés, un gusto poder tener este espacio contigo. En cuanto a cambios de dinámicas a través de los años, puedo decir, de- desde que hubo pues todo este auge de tema migratorio en Estados Unidos, que obviamente viene pues desde muchos años atrás, pero cada periodo presidencial como que ha tenido más presencia y más peso en los debates que tienen. Está, digamos, cuando estaba con Obama, y pues como Obama también como comenzó un poco el tema de criminalización de los migrantes, pasando luego por la primera administración Trump y todos los atropellos que empezaron a darse con tema de niños. Luego llegó Biden como tratando de dar una contrarrespuesta a eso que era la administración de Trump. Y eso llevó entonces a que hubiera un sobreflujo de personas al mismo tiempo en la frontera, que formó pues diferentes dificultades. Entonces, digamos que lo empiezo como con este cambio de presidencias en Estados Unidos y un cambio de políticas frente a la migración en la frontera sur, ha llevado como, tú dices, pues a cambios en la población. Eh, Refiriéndome exclusivamente a los últimos 5 años, cuando estaba Biden, había un gran flujo de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos solicitando asilo. Este grupo de personas eran normalmente familias, entonces había un gran número de mujeres y niños que venían de diferentes partes del mundo, no solamente de México, Centroamérica o Suramérica, sino también de otras partes, solicitando un asilo en Estados Unidos. Y esto pues obviamente tiene sus complicaciones. Estados Unidos en ese momento se vio sobrecargado con estas solicitudes digamos, aprovechando el título 42 que era por el COVID, diciendo no los podemos dejar entrar, así que van a tener que hacer sus solicitudes de afuera. Ahí me meto un poco más en otros temas, pero el punto es,
esta población eran muchos niños y mujeres, obviamente también con sus padres, entonces había muchos hombres. Una vez llegó Trump al poder otra vez hace un año, en el 2025, hubo un cambio muy drástico en la población, porque todas esas personas que estaban esperando entrar en la frontera perdieron su cita o ya les empezaron a decir como no tienen posibilidad de solicitar asilo. Entonces, muchos o regresaron a sus lugares de origen, muchos otros se quedaron en la frontera, que fue otra realidad con la cual empezamos nosotros a trabajar. Y la población que empezamos a recibir y que necesitaba nuestra ayuda era más que todo hombres que estaban siendo deportados de Estados Unidos después de muchas veces vivir varios años en Estados Unidos. Entonces, ese cambio poblacional fue bastante drástico. Y lo que estamos viendo también ahora es que hay personas que aún están tratando de ingresar a Estados Unidos, no por un puerto de entrada, sino pues simplemente tratando de ingresar. Y la mayoría son personas también jóvenes, hombres que tienen pues la capacidad de ingresar de esa forma a Estados Unidos con todas las complicaciones que eso implica. ¿Qué nacionalidades tú podrías decir, ya hablando más de la situación actual, son las nacionalidades que más están llegando en este momento y que ustedes atienden? Por nacionalidades que están llegando del norte, son mexicanos más que todo. Hay, podría decir, el 85-90% de las personas que están siendo deportadas son mexicanos. Ese otro porcentaje, la gran mayoría son cubanos, normalmente cubanos de la tercera edad, hombres de la tercera edad. También hay mucho venezolano, haitiano y el resto son centroamericanos. Esas son las Ahora, otras poblaciones que desde están luego siendo. estamos hablando ahí de población que está siendo deportada, que está Sí, viniendo del norte hacia México. exacto. Ahora, sin embargo, decías tú que veías que había ciertas personas que aún están queriendo entrar. Sí, Eh, más Esas que todo personas son mexicanos. mexicanos y Sí, estos serían por lugares de puntos irregulares, digamos, no oficialmente establecidos como puerto de correcto. entrada. Ujú, así es. Ya. Ahora, ¿tú podrías decirnos cuáles son las principales necesidades humanitarias y de protección que ustedes identifican actualmente entre las personas migrantes y deportadas en esa región? Sí. Para las personas migrantes que estaban aquí antes de la llegada de Trump y que se quedaron de alguna forma varadas en México, em, pues como no son mexicanas, tampoco tienen la posibilidad de poder trabajar en México. Em, y no solamente eso para los adultos, sino para los niños también poder ingresar a un colegio y poder seguir estudiando. Entonces, hay una realidad en la que estamos buscando formas de ayudar a estas personas a sacar digamos, un permiso humanitario o, digamos, un tipo de solicitud ante las autoridades mexicanas que les permitan a estas personas poder vivir en México bajo lo que se consideraría asilo, por no poder volver a sus lugares de origen normalmente por temas de violencia. Entonces, a esa población les estamos ayudando aún. Ya ha pasado más de un año, ha pasado año y medio, y pues, digamos, la burocracia en México no ha permitido que estas personas tengan esa tarjeta humanitaria que les implicaría poder trabajar o poder mandar a sus hijos al colegio. Entonces, como no tenemos esa posibilidad aún, porque ha sido muy lento, lo que estamos haciendo es trabajando con diferentes colegios públicos aquí en Nogales para dar acceso a los niños y por otra parte, ya trabajando particularmente con empresas o maquiladoras aquí en Nogales y otras pequeñas y medianas empresas que nos ayuden a darle trabajo, así sea informal, a las personas que pues, están aquí y formalmente no tienen todos los documentos, pero tienen toda la disposición para poder sobrevivir aquí en México mientras está esta situación con Estados Unidos. Eso por el lado de los migrantes. Para las personas deportadas, el acompañamiento tiene mucho que ver con, pues, ante todo, un acompañamiento psicosocial
El gobierno tiene el programa México Te Abraza, entonces llegan normalmente cuando son de nacionalidad mexicana, llegan al albergue eh, de México Te Abraza, donde son recibidos con 3 días o 3 noches de albergue, una tarjeta con 2.000 pesos que les permite, digamos, arrancar otra vez y la posibilidad de tener un tiquete de bus que los lleve a su lugar de origen con tal de que no sea en la frontera. Bueno, y un cuarto elemento que también les ayuda, les dan 3 meses de seguridad social en México, es decir, pueden ir al hospital si necesitan durante los primeros 3 meses. Nosotros vemos esto con una gran ayuda, también lo vemos como una política reactiva, pues que agradecemos desde pues, la sociedad civil que el gobierno mexicano esté dando esta reacción a una política de Estados Unidos que los está afectando a ellos. Pero pues también vemos la necesidad de que haya una respuesta mucho más integral para el ser humano. Y en este momento lo que nosotros estamos tratando de dar a las personas que podemos ayudar es ese acompañamiento integral, que tiene mucho que ver con cómo hacer para que la persona pueda entender su nueva realidad, donde está, que ya no puede volver a ingresar a un país que tal vez estuvo más de 10 años o 20 y ya no puede estar allá. Entonces, ver cómo podemos hacer ese acompañamiento. Y por otra parte, creando vínculos en diferentes partes de Estados Unidos, especialmente estamos en Arizona, entonces en Arizona, con agrupaciones en Phoenix o en Tucson, donde podamos apoyar a las familias de estas personas que han sido deportadas, porque muchas de ellas dependían económicamente de la persona que fue deportada o pues emocionalmente, que muchos, digamos, niños ya no quieren volver al colegio después de que sus papás son deportados. Entonces son realidades que también estamos teniendo en cuenta para ver cómo podemos nosotros responder a estas realidades digamos, psicoemocionales y financieras. Por ejemplo, en este contexto, en estas dificultades que ustedes llegan a detectar o a delimitar, a definir, identificar de las personas que son deportadas, tú hablas del programa México Te Abraza y ahí hablabas de un problema complejo en el sentido de que muchas de las personas probablemente ya estuvieron mucho tiempo fuera de su país. A ello también podría agregarse, como tú seguramente estás muy al tanto, muchas de las personas que llegaron a los Estados Unidos, no justamente, hablando de mexicanos en este caso particular, no justamente porque fueron migrantes económicos, sino porque fueron personas que sufrieron el desplazamiento forzado interno y después de haber estado en frontera buen tiempo para tratar de pasar a los Estados Unidos, finalmente pasaron, lo que los colocaba en una situación de facto de refugio, es decir, personas en necesidad de protección, que si a estas personas las regresan, las deportan, el programa México Te Abraza, pues básicamente se centra en la posibilidad de que las personas regresen a sus lugares de origen, pero justamente estas personas en condición de desplazamiento forzado interno y que después en condición de alguna forma de necesidad de protección en los Estados Unidos, pues no es tan fácil que regresen a sus lugares de origen. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Sí, esa es una realidad que vemos cuando entrevistamos a personas en el albergue del gobierno, y si les preguntamos, ¿vas a regresar a tu lugar de origen? Y muchos dicen, no soy capaz. Em, Tenemos dos opciones en ese caso. Una es invitarlos a que se queden en Quino, que es el albergue que tenemos en Nogales, Sonora, y tener la posibilidad como de recibir ayuda, no solamente psicológica, sino también legal. Entonces aquí les proveemos apoyo legal tanto para México como para Estados Unidos y un apoyo para el cual ellos puedan empezar a tener una idea de, ok, ¿dónde estoy? Digamos, aceptar lo que ha pasado y cómo me voy a mover hacia adelante, que puede tomar tiempo. Si ellos no quieren regresar a sus lugares de origen, nosotros los invitamos a que se queden en Nogales por un tiempo para poder tomar una decisión más consciente y no simplemente reactiva de, pues, ¿qué voy a hacer? Y no tengo dónde ir, tal vez me voy a esa Ciudad de México a ver qué pasa. Esa es la primera. La segunda es, pues, ver si ellos tienen apoyo en otras partes de México y ver si ellos pueden entonces ir a ese lugar en México para recibir el apoyo que necesitan, de personas que ya sean familiares o amigos, que muchas veces
cuando salen de Estados Unidos, su reacción es pues voy a ir a ver a mi familia. Con tal de que no esté en ese lugar que para ellos es peligroso, buscan ese otro lugar que puedan llamar refugio. Si no es Quino, puede ser ese. Ahora, supongo que como muchos de ellos son deportados, no pueden quedarse demasiado tiempo ahí con ustedes, porque supongo tendrán una orden de que ya tienen que retornar a México de alguna forma. Y ante esa situación, seguro será más la segunda opción que tú dices, de ver con ellos, ayudarlos en ver a dónde podrían retornar, ya que no pueden regresar a su país, a su lugar o comunidad de origen. Mm, pues no necesariamente, porque como estamos en el lado mexicano, ellos se pueden quedar aquí todo el tiempo que quieran. Ah, tú hablas del lado mexicano, claro, ustedes están en los dos lados. Sí, nuestro Tú albergue estás está. hablando, aquí no está en el lado mexicano. Sí, nosotros Ya, tenemos una ya. oficina en Estados Unidos, que pues en Nogales, Arizona, Ujú, pero más que todo esa oficina es para recepción de información, ujú. tenemos una bodega, pero el albergue está en Ya, Nogales, ok, Sonora. entendí. Sí, Perfecto. Y entonces, ustedes que han podido detectar que muchas de las personas sí se están buen tiempo con ustedes en lo que encuentran una opción viable para poder irse en un lugar diferente que el albergue. así es. Este albergue es temporal, o sea, no, cuando les ofrecemos que se queden en el albergue es de manera inicial. Pero pues nuestra intención y el trabajo que hacemos, también aquí tenemos pues trabajadoras sociales y psicólogas, Ujú. es ayudarles a pararse en sus dos pies otra vez. No puede ser siempre un proceso fácil, pero es lo que nosotros necesitamos que ellos hagan. Entonces el proceso siempre va en torno a quédate acá, como respira, como que pon otra vez como tus pies en la tierra. Si no tienes a dónde ir, te podemos ayudar a encontrar forma de quedarte en Nogales. Y como aquí tenemos ya pues un tiempo, tenemos ya casi 20 años, entonces la idea que tenemos es, si la persona está con la intención de quedarse en Nogales, em, y es mexicano, entonces se vuelve un poco más fácil como ayudarle a buscar trabajo, si lleva muchos años en Estados Unidos, a volver a sacar sus documentos para México. Em, y en ese sentido, que la persona ya diga, ok, tengo otra vez una forma de tener ingresos, voy a tener donde vivir por fuera del albergue para darle más espacio a personas que lo necesiten de recién llegados. ¿Qué capacidad tiene el albergue? Pues mira, en este momento tenemos capacidad para unas 70 o 80 personas, dependiendo pues, de la distribución poblacional. Tenemos espacios para mujeres y niños y otro para hombres. ¿Y qué tan saturado ha estado últimamente? No, ahorita estamos trabajando a capacidad baja en cuanto a albergue, porque la mayoría de personas cuando llegan al albergue de México Te Abraza, em, les es dicho que, digamos, como ellos también quieren rotación, que una vez aceptan su boleto de camión o de bus, tienen que irse. O sea, les dicen, aquí tienes tu boleto, te tienes que ir o si no lo pierdes. Entonces muchos de ellos, bajo cierta eh, incertidumbre y pues miedo de perder ese boleto de camión, pues deciden tomarlo y se van de Nogales. Entonces, nuestra oportunidad para invitarlos al albergue de Quino es cuando vamos a visitarlos, nosotros vamos 5 veces a la semana y decirles, tienen esta otra oportunidad, pero muchos de ellos recién llegados, ya como con una carga emocional grande, estuvieron detenidos, muchos de ellos más de 3 meses, bajo condiciones muy fuertes. em, lo que quieren es llegar a un sitio donde ellos conozcan o conozcan a alguien y poder relajarse de alguna forma, así sea un poquito. Entonces muchos de ellos deciden es seguir su camino. Em, Razón por la cual entonces el albergue de Quino no está trabajando con su capacidad. Lo que sí tenemos es una población que la que se queda en Nogales ya no está en el albergue, pero sí la recibimos diariamente para que reciban comida, reciban ropa, todavía apoyo psicosocial, apoyo legal. Ese tipo de apoyo todavía lo recibimos y estamos viendo que alrededor de unas 30 personas al día están viniendo para eso. ¿Y qué Eh, mecanismos, perdón,
¿Qué Sí. mecanismos de coordinación tienen ustedes con las autoridades locales, organismos internacionales, no sé, la OIM, el ACNUR? El ACNUR yo sé que no está ahí, creo que la OIM tampoco está ¿No? ahí en Nogales. Sin embargo, tal vez den visitas y tengan ustedes alguna forma de colaboración, coordinación y sobre todo también con autoridades locales. Pues mira, con autoridades locales tenemos buena relación y digamos que por eso tenemos acceso a este albergue de México Te Abraza. Y solamente quiero aclarar algo rápido. Desde el 13 de abril de este año, ICE tomó la decisión de deportar exclusivamente por avión. Entonces, el albergue está recibiendo muy poca persona deportada. Normalmente son personas que fueron arrestadas por Border Patrol en la frontera, no necesariamente en el interior de Estados Unidos. Entonces, aclaro eso, que en este momento pues hay un cambio de dinámica desde el 13 de abril, no sabemos hasta cuándo va a durar. Están siendo deportadas las personas al sur de México, a Tabasco, a Villahermosa. Entonces, nuestra capacidad también de apoyo a estas personas se ha reducido. Estamos buscando cómo trabajar con albergues en el sur de México para poder seguir apoyando. O sea, Si esta es, deportación directamente desde los Estados Unidos, sí, por no, avión. no están deportando por tierra. Ya, entonces no llegan, digamos, ahí a la frontera. Solamente, sí, solamente están deportando por tierra a aquellas personas que estaban tratando de ingresar. O sea que no ICE, sino Border Patrol está deportando por tierra porque, pues, digamos, como te digo, todavía hay personas que quieren ingresar de esa forma y cuando son detenidas las deportan. Pero ICE, que es el que está deteniendo en el interior de Estados Unidos, solo está deportando por aire en este momento. Pero también se está entendiendo por lo que nos estás diciendo que el número de personas que quiere cruzar hacia los Estados Unidos, pues son números pequeños, ¿no? Sí, sí, claro, porque pues es una población que sí necesita pues tener una capacidad física. Tienen que ser jóvenes y normalmente son hombres los que quieren arriesgarse en este momento porque pues Border Patrol tiene todo muy delineado, entonces no pueden tampoco ser personas frágiles. Pero Perdón, no, sigue, perdón. no, tranquilos, para responder también a tu pregunta que no la completé, tenemos una colaboración muy estrecha con las autoridades locales aquí en Nogales y lo hacemos también precisamente para poder dar ese apoyo integral a las Ok. personas. Ujú. Y con organizaciones, no es de nuestro diario. Lo que sí hacemos es pues hablar con otras organizaciones, ya sea albergues, academia, em, sí, mucho centro de pensamiento o pues como hacemos parte de la red jesuita con migrantes, eso nos abre la posibilidad de estar conectados con diferentes obras sociales de los jesuitas. Y eso entonces nos permite ya como tener más apertura y diálogo para saber qué está pasando y cómo podemos apoyarnos entre estas obras. ¿Qué áreas, muchas gracias, qué áreas de oportunidad ves tú que hay para atender mejor de manera integral, digamos, a las personas migrantes desplazadas o personas que buscan protección? También en materia tal vez de protección de niñas, niños y adolescentes o prevención de riesgos como trata o ese tipo de cosas. Como que estamos haciendo para prevenir estas situaciones. Si ven ustedes algún tipo de áreas de oportunidad por lo que toca a ese tipo de situaciones. Pues hablando digamos, de personas en estados de gran estado de vulnerabilidad, eh, desde Kino, pues tenemos diferentes formas de aproximarnos a estas situaciones de vulnerabilidad. Por un lado, es si las tenemos aquí en nuestra presencia, es darles ese apoyo psicoemocional que necesitan. Entonces, por eso también tenemos en el área de servicios de Kino un área dedicada exclusivamente a cómo apoyar a estas personas que han venido de situaciones vulnerables, ya sea por, digamos, situaciones de tortura, violencia, em, digamos, estados de abusos, pues ver cómo podemos apoyarlas y que este sea un lugar donde puedan, de alguna forma, tener herramientas nuevamente para seguir adelante. También tenemos otro aspecto que es igualmente importante y es el de incidencia de educación, que de alguna forma se podría traducir en formación. Entonces, Ujú. cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de incidencia en las comunidades para cambiar esa narrativa, esa perspectiva que tienen sobre la migración, que tal vez está influenciada muchas veces por narrativas políticas o de medios que no siempre son la realidad y también una incidencia política, es decir,
buscar hablar con las autoridades nacionales o locales o estatales en Estados Unidos y aquí en Sonora para cambiar las políticas que están guiando la legislación de cómo se trata la migración. Y en el tema de educación o formación es traer a grupos, ya sea de México y Estados Unidos, para que ellos tengan una experiencia de lo que significa la migración y que puedan después compartir eso que ellos han aprendido aquí en sus comunidades de origen, para así también poder cambiar y formar no solamente a personas que vienen, sino a comunidades enteras que son influenciadas por estos grupos con los cuales trabajamos. Y Juan, ese tipo de aproximación con las autoridades locales, sean norteamericanas o sean mexicanas, ¿la tienen ustedes a través de participar en algún tipo de mecanismo de coordinación, algún tipo de mesa de trabajo local, o es un intento de avance bilateral de relación? En este momento es el segundo. Nosotros ya tenemos las relaciones con las personas, digamos, con el presidente municipal del ayuntamiento aquí en Nogales, con diferentes organismos, digamos, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, para ver cómo podemos conectarnos a la ciudad y estar presentes para los migrantes. Trabajamos con el INM aquí en Nogales también y del lado estadounidense, pues trabajamos mucho em, en este momento, como está tan dividida la política allá, pues con muchos representantes demócratas que, que pues ayudan a que nuestro mensaje llegue al legislativo, tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el legislativo en Arizona, en Phoenix. ¿Algún mensaje que quieras dar tú, Juan, para terminar nuestra entrevista? Sí, pues mi mensaje es que repensemos qué significa la migración y qué significan las fronteras, porque no es que los países no puedan regularlas, pero qué significa entonces la migración constante de unos países a otros, teniendo en cuenta las necesidades que existen. Entonces, ver a la migración como una realidad humana, no simplemente una realidad de unas personas que quieren aprovechar que el pasto está más verde del otro lado, sino ver una realidad humana que hay detrás de esa situación y reconocer la dignidad que hay detrás de cada ser humano, no importa de dónde venga. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Juan, por tu muy interesante eh, trabajo y por las respuestas y comentarios que han permitido tener una mejor comprensión de la situación que se está viviendo en esa zona de la frontera y con ese enfoque binacional que tienen ustedes con un trabajo humanitario de varios años en materia de movilidad humana. Muchísimas gracias. Que Con estés muy mucho bien. gusto. Igualmente. Hasta luego.